aparición de la escritura ya hemos salido de la prehistoria y ahora vamos a entrar ya en las primeras sociedades civilizadas. Pero para entender cuáles eran aquellas primeras sociedades civilizadas, más que todo tenemos que explicar y cuál sería la diferencia entre una sociedad primitiva y una sociedad civilizada. Las sociedades primitivas de las que hemos hablado hasta el momento se basan únicamente en lo siguiente. Todo lo que se produce en estas sociedades se consume inmediatamente. Así es la ley de una sociedad primitiva. Resulta imposible producir ningún excedente económico, por ejemplo, en una sociedad 100% cazadora y recolectora. ¿Por qué? Porque la suerte del cazador, y de esto ya hemos hablado antes, es muy caprichosa. No hay ninguna estabilidad económica. Por lo tanto, no puede haber ninguna sociedad civilizada surgida a base de caza y recolección. Todas las sociedades cazadoras recolectoras son primitivas y, en este caso, todos los integrantes de estas sociedades se dedican exclusivamente a la producción material. Los hombres a cazar, las mujeres a recolectar. Todos los niños y niñas son valiosos por ser futuros cazadores y futuras recolectoras, y todos los ancianos y ancianas, aquellos abuelitos y abuelitas colectivas del clan, de la tribu, por tener mucha experiencia, pero experiencia ¿en qué? También en el oficio de la caza y de la recolección. Por lo tanto, todo lo que se produce por una sociedad cazadora y recolectora se consume inmediatamente, sin dejar ningún ingreso digamos de sobra, ningún excedente, y por lo tanto no permite desarrollar nada más que caza y recolección. Sí, aquí ocasionalmente también pueden haber sus artistas, tal como lo evidencian las esculturas o pinturas rupestres, pero no hay ningún grupo, ninguna clase social distinta a los simples productores. Más tarde, cuando pasamos al Neolítico, es decir, a la agricultura y la ganadería, las posibilidades de crear una economía estable se han aumentado considerablemente. Y aún así, si tomamos en cuenta como punto de partida hace unos 8-7 mil años antes de Cristo, es decir, la época cuando aparecen primeras sociedades agrícolas y pastoras, pero las primeras civilizaciones como tales nacerán por lo menos 4-3 mil años después. ¿Qué quiere decir? Que los primeros experimentos del hombre con la agricultura y el pastoreo tampoco daban un excedente estable. Sí, uno puede contar con una buena cosecha, pero no en caso si sobreviene una helada, una granizada o una sequía. O por ejemplo, supongamos tenemos un año próspero, todas las hembras de nuestros rebaños nos han dado crías, pero luego sobreviene alguna fiebre aftosa o otra epidemia por el estilo y mata la mayor parte de nuestros rebaños. Así que, como podemos ver, para poder crear un excedente económico estable, el ser humano tuvo que acumular casi 4.000 años de experiencia como pastor y agricultor, es decir, dejar de depender exclusivamente de los caprichos de la naturaleza, crear primeros sistemas de riego e irrigación y, por ejemplo, acumular, aunque sea los más básicos, nociones de veterinaria para evitar brotes de enfermedades para el ganado. Solo, como podemos ver, con estos 4.000 años de experiencia ya pudieron surgir primeras sociedades que ya creaban excedentes económicos. ¿Qué quiere decir? Con este excedente económico estable ya no era necesario que todos los miembros de la sociedad trabajaran únicamente en la esfera de producción material.
Es decir, que ya no todos cazaban, recolectaban, sembraban o pastoreaban el ganado. Aparecen primeros grupos sociales que se dedican a cualquier cosa distinta a la producción material, al gobierno, a los asuntos políticos, al servicio religioso, a las ciencias, a las artes, a la filosofía, es decir, a otros oficios no relacionados con la producción material. Hoy día, como se sabe, las sociedades más desarrolladas son aquellos que tienen la mayor parte de la población ocupada por el así llamado sector terciario, es decir, en el servicio, en la esfera de información, del gobierno, de trabajo intelectual, es decir, que no se dedican al sector de producción porque los pocos que están ahí producen lo suficiente para alimentar toda la sociedad. En los países que tradicionalmente llamamos subdesarrollados, todavía la mayor parte de la población está ocupada en el sector primario, es decir, agricultura, ganadería y minería, o el sector secundario, es decir, las industrias. En este caso, como podemos ver, en las primeras civilizaciones solo una minoría insignificante se dedicaba a las actividades distintas a la producción material, pero sin embargo ya existía, ya era estable, y aquí podemos hablar sobre primera sociedad jerarquizada, es decir, primera sociedad civilizada. ¿Cuándo se produjo aquel cambio, aquella transición de la sociedad primitiva a la sociedad civilizada? En este mapa podemos ver aquellas primeras civilizaciones, en su mayoría cuarto, tercer milenio antes de Cristo, y como nos muestra este esquema, este mapa, no eran ni extensos ni numerosos. Era más bien como unos pequeños islas de la nueva vida civilizada, en un mar, en un océano de recolectores, cazadores y pastores primitivos. Eran, como podemos ver, pequeños foros, pequeños enfoques de nueva vida. Y entonces puede surgir una pregunta: ¿por qué algunos pueblos han cruzado aquella frontera entre la primitividad y la civilización hace miles de años, y otros, como se sabe, permanecieron en un estado bastante primitivo hasta la época reciente? ¿En qué se basa aquella disparidad del progreso de la humanidad? Aquí pueden haber muchos puntos de vista. Claro que no vamos a hablar de las teorías francamente racistas, quienes dicen que unas razas y unos pueblos están mejor dotados para el desarrollo que los otros, que hay pueblos emprendedores y pueblos rezagados, perezosos por naturaleza. No, como se sabe, la capacidad mental de Homo sapiens en África, Asia, Europa es la misma. Pero en este caso me gustaría mencionar el nombre de Arnold Toynbee, un historiador y sociólogo británico, quien elaboró una teoría bastante interesante, bastante curiosa, popularmente conocida como la teoría de desafío-respuesta, así la llamó él mismo. Hoy día esta teoría se conoce como el ambientalismo, o que simplemente la teoría de Arnold Toynbee. ¿Qué nos enseña Toynbee? Que la naturaleza, por el solo hecho de su existencia, pone al hombre frente a un desafío. Que lo que entendemos bajo el término desafío, es decir, todo lo que nos ofrece la naturaleza. La tierra como tal, como se sabe, en diferentes partes del mundo, su nivel de fertilidad es diferente. También como relieve, si es un relieve plano, montañoso o una mezcla de ambos, la presencia o la ausencia de recursos hídricos, la flora, la fauna de la región, los minerales, todo esto es el desafío por parte de la naturaleza. Y el ser humano trata de responder a este desafío con una respuesta, es decir, cómo el hombre se adapta a estas condiciones,
cómo utiliza los recursos, los factores favorables a su favor y cómo trata de contrarrestar los factores desfavorables. Todo esto es la respuesta del hombre al desafío de la naturaleza. Y en los lugares del mundo donde la respuesta del hombre contrarresta por completo el desafío de la naturaleza, es decir, donde se obtiene el balance entre ambos, son focos de las primeras civilizaciones. Bueno, tal vez la teoría de por sí sería un poco difícil explicarla sin ejemplos concretos. Por eso vamos a hacer eso y comenzaremos por los extremos. Como se sabe, en el mundo existen unas zonas con los climas sumamente hostiles y con muy poca abundancia de recursos. Entonces vamos a comenzar a explicar la teoría de Arnold Toynbee yendo a los extremos. Comenzaremos con las zonas sumamente hostiles y con pocos recursos, como por ejemplo zonas polares, subpolares, subárticos, subantárticos, como por ejemplo Groenlandia, donde el hielo cubre la mayor parte del territorio y los habitantes nativos, los esquimales, tienen que prácticamente balancearse al borde de supervivencia. Claro que el ser humano puede sobrevivir en climas muy hostiles. El hombre es un ser que se adapta exitosamente incluso a las condiciones tan extremos como estos. Como podemos ver, este esquimal que aparece en esta imagen tiene todo lo necesario para la vida. Su iglú, una casa bastante cómoda y confortable, todos los utensilios, todas las herramientas, sus ropas de pieles que les permiten sentarse cómodamente sobre la nieve y, sin embargo, no es capaz de construir una civilización. ¿Por qué? Porque los recursos aquí son demasiado escasos como para darle al hombre la posibilidad de desplegar toda su creatividad. Lo mismo podemos decir acerca de este pequeño grupo de cazadores bosquimanes en el desierto de Kalahari. Ellos también son unos verdaderos campeones de supervivencia, pero no son capaces de ir más allá de mera supervivencia, de crear nada más. ¿Por qué? Porque aquí la naturaleza también resulta demasiado hostil, demasiado extrema. Por eso no es de extrañar que muchos pueblos que por su historia se ven obligados a vivir en unas zonas demasiado alejadas, en unas zonas demasiado hostiles, con condiciones climáticas extremas y con muy pocos recursos, como por ejemplo este grupo de los indígenas Ona, fotografiados a principios del siglo XX en la Tierra del Fuego, no se diferencia mucho de sus ancestros prehistóricos. Aquí la prehistoria triunfa. Entonces, donde el desafío de la naturaleza es demasiado grande, demasiado pesado, ahí no hay muchas posibilidades para el desarrollo. Como resultado, las zonas del clima demasiado hostil no tienen buenas perspectivas para el desarrollo de una civilización. Ahora nos iremos al otro extremo, un paraíso tropical, como podemos ver, todos los recursos en abundancia, clima sin estaciones, tierras fértiles que en cualquier temporada de año producen muchas frutas, todo lo necesario para el alimento. Ahí mismo está el mar con los peces, con los moluscos. Uno puede vivir ahí como en el paraíso, en pleno sentido de la palabra, sin pensar en su pan en cada día. La naturaleza prácticamente te sirve todo en una bandeja de plata. Pero hay muchas civilizaciones nacidas en zonas tropicales, nacidas en climas demasiado favorables. Si revolvemos nuestra memoria, diremos que no. Muchos pueblos condenados, entre comillas, a vivir en las zonas demasiado favorables, como por ejemplo este grupo de alegres jóvenes hawaianos,
también permanecen en un estado primitivo por bastante tiempo. Porque ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a forzar mi cerebro? ¿Para qué voy a dar rienda suelta a mi creatividad si todo lo tengo al alcance de la mano? Si la naturaleza prácticamente me ofrece todo lo que necesito. ¿Para qué, digamos, voy a desarrollar la arquitectura complicada si con una cabaña como esta, con todos los materiales que tengo al alcance de la mano, puedo vivir muy bien? O incluso simplemente tan solo trenzo una hamaca y la cuelgo en el primer lugar agradable, solo para que me mantenga a salvo de la lluvia y de otros elementos. ¿Para qué, digamos, voy a inventar algo más si me siento muy bien tal como estoy? ¿Para qué voy a inventar el telar? ¿Para qué voy a cubrirme con ropa si en este clima tan maravilloso puedo andar como Dios me trajo al mundo? Hay como lo muestra esta imagen de una joven indígena arawak de las Antillas. Como se sabe, Cristóbal Colón, al llegar a estas tierras, escribió en su diario que es la tierra más bella que jamás hayan visto los ojos humanos, y sus habitantes andan tal como Dios los trajo al mundo. Y sin duda alguna, si vamos a decir cuáles serían los inventos más importantes del clima tropical: la hamaca, la mecedora, la tabla para surfear, es decir, todo como pasar mejor el ocio. Cuando la naturaleza te deja demasiado tiempo libre, cuando te sirve todo, prácticamente lo que quieres, el hombre permanece de por vida en un estado de niñez. Así que, como nos hemos dado cuenta, ni las condiciones demasiado hostiles, ni las condiciones demasiado favorables no contribuyen al surgimiento de una civilización. Entonces, ¿dónde sí tenemos condiciones óptimas, no digo paradisíacas, para que nazca una civilización? Como decía el mismo Toynbee, en la Tierra hay muchos lugares infernales y hay muchos rincones paradisíacos, pero relativamente pocos sitios donde la naturaleza actúa con sabiduría, donde los factores favorables y desfavorables se contrapesan, es decir, creando un balance perfecto 50 por 50. Donde tenemos aquel balance perfecto de factores favorables y desfavorables, ahí tenemos nuestras primeras civilizaciones. Como podemos ver, primeras civilizaciones no nacieron ni en el infierno ni en el paraíso, sino en unos lugares promedios entre estos dos, como por ejemplo este paisaje en el Valle del Nilo en Egipto. Aquí aparentemente tenemos muchos factores favorables, más que todo el agua. Recursos acuáticos son muy importantes. El agua es vida, el agua nos da todo lo necesario para el transporte, para poder, digamos, desplazarse de un lugar al otro. No en vano los egipcios fueron los que inventaron la embarcación con vela, al juzgar por las pinturas rupestres del Valle del Nilo. Y también, como se sabe, el río es un factor muy importante para el desarrollo de la agricultura. Por otro lado, tenemos muchos problemas. Como se sabe, el río puede ser tu mejor amigo, tu mejor ayudante, pero también tu peor enemigo, porque al crecer inunda todo en su alrededor, hasta tal punto que se crea la impresión de que todo desapareció bajo el agua. No en vano, todos los pueblos que habitaban en los valles de los grandes ríos tienen su propia versión de leyenda sobre el diluvio universal, porque realmente el río crecía, lo inundaba todo. Por un lado, las inundaciones son útiles, riegan y fertilizan los campos, pero por el otro, ¿cómo vamos a salvar nuestro ganado, nuestras casas y nuestras propias vidas? Posiblemente la historia del Arca de Noé, por muy fantástica que parezca, en realidad tiene su fundamento real.
El hombre realmente trataba de salvar a sí mismo y a todos sus animales de la granja. Pero construir arca y esperar el diluvio cada vez que éste venga sería difícil, porque estos ríos crecen prácticamente todos los años. Así que primero vamos a ver cuándo el río se desborda, cómo podemos hacerlo, relacionando las crecidas del río con la posición de planetas y estrellas en el firmamento. De ahí los primeros observaciones astronómicos y primeros calendarios lunares. Segundo, tratemos de manejar la furia del río, conducir su agua exclusivamente a los campos, a las huertas, pero no permitir que inunde graneros, que inunde establos con el ganado, ni nuestras propias casas. Construiremos canales, pero los canales, a su vez, con cada crecida, se atascan de algas, se destruyen, se llenan de lodo, habrá que drenarlos, habrá que limpiarlos. Y además, el desierto, como podemos ver en esta imagen, está demasiado cerca. Si sopla el viento del desierto, la arena puede enterrar nuestros campos, nuestras cosechas y también llenar de arena nuestros canales. Todo esto exige unas obras de protección muy estrictas. Y para poder canalizar la furia del río, detener el avance de las arenas, mantener los canales en estado adecuado, hay que unir esfuerzos no de una familia, no de una aldea y ni siquiera de una comarca, sino de todos los pueblos que habitan a lo largo de este río. Y como resultado necesitamos un gobierno y un personaje que nos dirija. Así nacieron las civilizaciones fluviales, como podemos ver aquí, en los valles de los 4 grandes ríos: el Nilo en Egipto, el Huanghe y Yangtze-Kiang en China, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, y el Indo y el Ganges en la antigua India. Estas 4 civilizaciones fluviales, se crearon precisamente en las zonas de las crecidas de los grandes ríos. Estas civilizaciones Toynbee las llama civilizaciones primarias, porque nacieron directamente de la primitividad y no basándose en las tradiciones de las culturas y civilizaciones anteriores. Las civilizaciones antiguas, más antiguas de la historia, son los que nacen en los valles de los grandes ríos. ¿Pero acaso todas las civilizaciones primarias eran civilizaciones fluviales? No, no todas. Toynbee también destaca otro tipo de civilizaciones primarias llamadas marítimas o mediterráneas, aquellas que nacieron a orillas del mar Mediterráneo, y aquí los vemos: los fenicios y su derivado, la civilización cartaginesa, los cretenses, los griegos, los etruscos, los romanos, los pueblos que no construyeron su vida alrededor de la agricultura, porque simplemente en sus territorios no había ni grandes ríos ni campos aptos para sembrar, al menos no para desarrollar la agricultura a tal escala como existía en las civilizaciones fluviales. Aquí, como podemos ver, hicieron énfasis en el mar. El mar daba la pesca, daba alimentos y también permitía construir embarcaciones y comercializarse tanto entre ellos como con las civilizaciones fluviales. Por eso, estas civilizaciones marítimas o mediterráneas desde el principio no eran civilizaciones autosuficientes, eran por el contrario civilizaciones orientadas al mercado exterior, y todos estos pueblos construyeron su sociedad precisamente a base de la navegación y comercio marítimo. Así que todas las civilizaciones del mundo antiguo, es decir, de Asia, África y Europa,
Toynbee los divide en estos dos grupos: sociedades fluviales y sociedades marítimas. ¿Y qué pasó con las civilizaciones americanas? Aquí el desarrollo fue por una vía un tanto distinta y Toynbee destaca, por ejemplo, civilizaciones del carácter selvático, olmeca y maya. Esta segunda en gran parte la heredera de la civilización olmeca. ¿Cómo así? Puede surgir una pregunta. ¿Acaso el clima tropical, como por ejemplo en Mesoamérica, no es demasiado favorable, no le ofrece al hombre todo lo necesario como para construir una civilización? Pero no, dice Toynbee, al menos no en esta parte del mundo. Como se sabe, en la costa del Golfo de México y también en la península de Yucatán, existen dos estaciones bien marcadas: la estación húmeda y la estación seca. Aquí la naturaleza puso al hombre ante tal desafío. Por un lado, toda la riqueza, toda la generosidad del trópico, pero por el otro, problema de dónde conseguir el agua en la época de la temporada seca. Entonces vamos a construir los pozos, los famosos cenotes de los mayas, que en gran parte son el símbolo de estas civilizaciones. Aquí, como podemos ver, la lluvia y la sequía fueron los que disciplinaron al hombre americano, tal como los ríos y los mares disciplinaron a los creadores de las antiguas civilizaciones de Asia, África y Europa. Y otro grupo de civilizaciones americanas, civilizaciones montañosas. Aquí, más que todo, hay que destacar sin duda alguna a los incas y a otros pueblos andinos, y la civilización más famosa de Colombia, la civilización muisca, también pertenecía a este tipo de civilización, civilizaciones montañosas. En las montañas también hay un balance muy curioso de factores favorables y desfavorables. Por un lado, como se sabe, en las montañas usted puede encontrar toda la variedad de climas, de pisos térmicos que le permiten desarrollar toda clase de actividades, desde la agricultura tropical al pie, digamos, en la parte baja, hasta, digamos, el pasto para las llamas, para las alpacas, en la zona del páramo andino, acercándose prácticamente a la zona de hielos y nieves perpetuos. Aparentemente todo está bien, pero existe un gran problema. Hay muy pocos terrenos planos y además, cuando cae la lluvia, existe el peligro de que su agua arrastrará todos nuestros sembrados. Por lo tanto, es necesario aplanar las cuestas de las montañas, construir las terrazas, fortalecerlos con los bordes de piedra, es decir, asegurar nuestras cosechas de la ira del cielo, de la ira de los dioses. Tal como, digamos, Sonot, el pozo sagrado maya, es el símbolo de las civilizaciones selváticas, el símbolo de las civilizaciones montañosas o andinas son sin duda alguna estas terrazas, estas cuestas artificialmente aplanadas de las montañas. Estos cuatro tipos de civilizaciones fluviales y marítimas en el mundo antiguo, Asia, África, Europa, y selváticas y montañosas en el continente americano, son aquellas civilizaciones primarias nacidas directamente de la primitividad en aquellas zonas donde el balance de factores favorables y desfavorables era prácticamente igual, donde la respuesta del hombre logró contrapesar perfectamente el desafío de la naturaleza.